Para el Fiat Punto está disponible una amplia gama de propulsores que van desde 0,9 hasta 1,9 litros. Entre los motores de gasolina de nuestro mercado, los más utilizados son los 1,2 litros atmosféricos, 65, 69 y 80 CV, 1,4, 8 válvulas 77 CV, 16 válvulas 95 y 105 CV. Son bastante comunes las versiones turboalimentadas de automóviles con motor T-Jet de 1,4 litros con una potencia de 120, 155 y 180 caballos de fuerza, Multi-Air Turbo, 135, 165 y 180 caballos de fuerza. Pero el Fiat Punto con motor Twinner de 0,9 litros, 85, 105 CV, es bastante raro en nuestro mercado. Entre las unidades diésel, los motores más utilizados son las series Multi-Jet 1,3, 75-95 CV, 1,9, 120 CV, 1,6, 120 CV, instalados desde 2012. Entre las unidades de gasolina, las atmosféricas ofrecen menos problemas. Con un funcionamiento cuidadoso y adecuado, estos motores molestan a sus propietarios hasta 200 a 250.000 km solo con averías menores, como fallas en la bobina de encendido, sensores, bomba de combustible y generador, aparecen grietas. Muchos motores de 16 válvulas experimentan un mayor consumo de aceite después de 100.000 km, hasta 1,5 litros cada 1.000 km. Los motores utilizan transmisión por correa de distribución con un intervalo recomendado de reemplazo de correa cada 60.000 km. La peculiaridad de esta transmisión es que si se rompe la correa de distribución, los pistones no doblan las válvulas, no se aplica a un motor de 16 válvulas. Con un kilometraje de 150 a 200.000 km, es necesario reemplazar los cambiadores de fase. Con el mismo kilometraje, a menudo aparecen fugas de aceite en el sistema de ventilación del cárter, el tubo de escape estalla. Al inspeccionar un Fiat Punto 3 usado, se debe prestar atención al rendimiento de la válvula de mariposa, ya que no es especialmente fiable y su sustitución resulta costosa. Además, los conectores de inyectores, los módulos de encendido, las sondas lambda y las bombas de aceite no son famosos por su fiabilidad. Con el uso frecuente de combustible de baja calidad, los catalizadores no duran más de 150.000 km, para un motor de 16 válvulas hasta 200.000. Si rara vez cambia el aceite del motor, aumenta la probabilidad de que se coquen los canales de aceite en la culata, aumentan los problemas con la lubricación del árbol de levas y las fugas de aceite en las juntas de la línea de aceite, entre el lecho del árbol de levas y su tapa. Los motores de 8 válvulas no tienen compensadores hidráulicos, por lo que una vez cada 60.000 km se recomienda ajustar las holguras de las válvulas seleccionando arandelas. Al realizar cualquier trabajo en válvulas, se recomienda cambiar las juntas tóricas. Cerca de los 250.000 km, muchos ejemplares requieren reparación de la culata. Después de comprar un automóvil con motor atmosférico, asegúrese de instalar la protección del cárter, si aún no existe. El caso es que el cárter es bastante frágil y demasiado bajo para nuestras condiciones de funcionamiento. A pesar del pequeño volumen de los motores atmosféricos, su vida útil media es de unos 300.000 km. Los motores turbo también han demostrado ser bastante buenos en términos de fiabilidad y además proporcionan a este pequeño coche una excelente dinámica. Entre las características de este tipo de motores cabe destacar la exigente calidad de servicio y el miedo a la detonación, especialmente la versión de 120 caballos de los primeros años de producción. Los puntos débiles de estos motores incluyen los mecanismos de control de las turbinas, que tienen problemas de fiabilidad. Además, debido a la fuerte carga térmica, existe una alta probabilidad de que aparezcan grietas en la carcasa de la turbina y en el colector de escape en la parte más caliente. Los problemas importantes incluyen válvulas neumáticas con fugas y una vida útil corta, 5 a 6 años, de los elementos de admisión de goma. A diferencia de los motores turboalimentados de otros fabricantes, Fiat ha producido unidades resistentes y de alta calidad que pueden soportar cargas elevadas. Incluso la versión más potente del motor tiene un recurso decente. A pesar de esto, es mejor no abusar del chip tuning, ya que los pistones e inyectores originales son bastante débiles y el intercooler tiene un tamaño modesto. El motor 1,9 es muy conocido por los amantes de los coches de origen italiano y es uno de los mejores diésel.
Motores equipados con sistema de inyección Common Rail en términos de durabilidad y costes de mantenimiento y reparaciones. A pesar de que este motor carece de defectos de diseño graves, después de un par de cientos de kilómetros seguirán siendo necesarios ciertos costes para su reparación. En nuestras condiciones de operación, los elementos del sistema de combustible, inyectores y bomba de inyección, son los primeros en entregarse, y aquí el problema ya no es la confiabilidad de estos elementos, sino la calidad del combustible que se vende en nuestro gas. Además, los puntos débiles son la válvula EGR y el volante bimasa. Rara vez duran más de 200.000 kilómetros y, afortunadamente, su sustitución es económica. En cuanto a la vida útil de este motor, hoy en día existen ejemplares que han recorrido más de 400.000 kilómetros sin grandes reparaciones. El motor 1,6 reemplazó al 1,9 no hace mucho, en 2012, y aún no se ha generalizado. Las desventajas de esta unidad incluyen la sensibilidad del sistema de combustible a la calidad del combustible diésel y la corta vida útil del filtro DPF. También cabe destacar el mayor coste de reparación y mantenimiento. 1,3 Multijet es uno de los motores diésel para automóviles más pequeños del mundo. A pesar de esto, con un mantenimiento oportuno y, lo más importante, de alta calidad, puede recorrer cientos de miles de kilómetros sin reparaciones costosas. Hay dos tipos de motores de esta serie, con y sin filtro de partículas. Curiosamente, el filtro de partículas, incluso en nuestras condiciones de funcionamiento, tiene un recurso bastante grande, por lo que no hay por qué tener demasiado miedo al ego. Pero todavía tiene un punto débil: el sensor del filtro. Si el sensor falla, tendrás que pagar unos $200 estadounidenses. Solo para el repuesto en sí. Es posible que sea necesario reemplazar la válvula EGR, el regulador de presión de combustible en el sistema de alimentación Common Rail y los inyectores de combustible después de 100.000 kilómetros. Se utiliza una cadena de metal en el sistema de distribución, pero esto no afecta la confiabilidad de la unidad, a menudo la cadena se extiende sin siquiera salir de 130.000 kilómetros. Hay ejemplos en los que el cambio de cadena no fue necesario hasta los 250.000 kilómetros, pero esto es muy raro. En cualquier caso, es necesario controlar periódicamente el estado de la cadena, ya que un estiramiento de la cadena puede provocar su rotura con graves consecuencias. También es necesario controlar el nivel de aceite, ya que incluso una ligera disminución provoca un funcionamiento inadecuado del tensor de cadena. Con el tiempo, aparecen fugas de anticongelante debajo del termostato. Si se ignora el problema, aumenta la probabilidad de que el motor se sobrecaliente con todas las consecuencias. En los automóviles importados del extranjero, con la llegada del clima frío, aparece aleatoriamente un problema con la parada del motor. Esto sucede porque la ventilación del cárter se congela y el hielo resultante bloquea el sistema de ventilación del motor. Para solucionar el problema, será necesario instalar calefacción autónoma. El Fiat Punto 3 utilizó dos tipos de cajas de cambios, una caja de cambios manual y una caja de cambios robótica Dualogic, Cell-Speed, de producción propia. En una transmisión manual de 5 velocidades, los puntos más vulnerables son los cables del mecanismo de cambio, los casquillos de la palanca y el cable del embrague. Como regla general, quedan inutilizables después de un kilometraje de 100 a 150.000 km. También cabe señalar la tendencia de los retenes de aceite, accionamientos y juntas de vástago del mecanismo de conmutación a provocar fugas de aceite. Las versiones turboalimentadas del Fiat Punto utilizan una transmisión manual de 6 velocidades con volante bimasa, cuya vida útil rara vez supera los 150.000 kilómetros. Si conduce con frecuencia a bajas velocidades, su vida útil será significativamente más corta. La caja de cambios robotizada de 3 velocidades del Fiat Punto está mal adaptada a nuestras condiciones de funcionamiento a bajas temperaturas. Esta es la razón principal de la corta vida útil del transmisión. Los sellos hidráulicos fallan. Además, en invierno, muchos Grande Punto experimentaron fugas en el sensor en el depósito del actuador de la transmisión manual. Para prolongar la vida útil de la caja, en caso de heladas severas, no comience a conducir hasta que el automóvil se haya calentado por completo. Otra característica del robot es el alto coste de las reparaciones. Si la caja de cambios falla, hay que estar preparado para desembolsar una buena suma incluso en una estación de servicio no oficial. Los puntos débiles de este tipo de transmisión incluyen la bomba eléctrica y la presión. Acumulador. Si la bomba falla,
el distribuidor probablemente le ofrecerá reemplazarla por una nueva por $700 estadounidenses, a pesar de que se puede reparar sin problemas gastando no más de $40 estadounidenses en escobillas y consumibles del motor eléctrico. Pero el acumulador hidráulico no se puede reparar y habrá que sustituirlo, unos $200. Un kit de embrague no dura mucho, entre 60 y 80.000 kilómetros. De las piezas adjuntas, los potenciómetros, resistencias, suelen requerir reemplazo, 250 a 300 pies cúbicos. Además, la electrónica puede causar problemas hasta 100.000 kilómetros, los sensores fallan. La vida útil promedio de un robot antes de su revisión es de 150 a 200.000 km. Fiat fue uno de los primeros en galvanizar piezas de elementos importantes de la carrocería. Esto se hizo no solo para proteger el metal de las influencias ambientales, sino también para ahorrar un poco en pintura. Sin embargo, solo las partes exteriores de la carrocería están hechas de acero galvanizado, y elementos como los pasos de rueda y los bajos están protegidos únicamente por pintura, que, francamente, no es de la mejor calidad. Por lo tanto, si el automóvil no ha sido tratado adicionalmente con agentes anticorrosivos, es muy posible que se encuentren bolsas de corrosión. Lo principal es saber dónde buscar. El óxido aparece más rápidamente en el nicho detrás del guardabarros delantero. Esto se debe a su diseño fallido. El guardabarros original crea un bolsillo en el que con el tiempo se acumula arena y suciedad. Los arcos delanteros y traseros, los umbrales, las bisagras de las puertas y el capó también son susceptibles a la corrosión, que, por regla general, comienza a corroerse desde el interior. La galvanización del metal es unilateral. En la parte inferior, la zona de riesgo son las costuras de los largueros y las costuras del extremo delantero del refuerzo del piso a lo largo del túnel central. En cuanto a la calidad de la pintura, como la mayoría de los automóviles modernos, es bastante débil y no funciona. No resiste bien los esfuerzos mecánicos. Esta fue la razón por la que la mayoría de los ejemplares mayores de 5 a 6 años tienen una pintura que está lejos de ser ideal. Hay una gran cantidad de astillas y rayones. Otros problemas de la carrocería incluyen el plástico protector blando de las ópticas delanteras y un parabrisas débil a las influencias externas. La vida útil del vidrio en nuestras condiciones de funcionamiento rara vez supera los 5 años. Se desgasta y brilla intensamente por la noche. A la hora de sustituirlo, no tiene mucho sentido perseguir el original, Pilkington, ya que su calidad no es muy superior a la de sus homólogos chinos. El plástico protector de los faros no dura mucho más, se vuelve turbio. Además, las ópticas de Valeo y Magneti Marelli utilizan un corrector eléctrico extremadamente eficaz ubicado en el interior del faro. Además, hay problemas con la confiabilidad de los contactos. A menudo se queman, y las lentes fallan rápidamente. El diseño interior, así como los materiales de acabado, son el eslabón más débil del automóvil. Un diseño aburrido y plástico barato. Pero la calidad de construcción no genera ninguna queja. En cuanto a las zonas problemáticas del interior del Fiat Punto 3, afortunadamente hay pocas. La mayoría de las veces, los propietarios se quejan de que la cerradura de apertura del maletero no funciona, la caja de plástico y los microinterruptores se rompen. Otro punto débil son los cables de accionamiento de la manija exterior de la puerta trasera. A menudo se estiran y se rompen. A menudo, el mismo problema ocurre con los cables de accionamiento de los elevalunas eléctricos. Además, la manguera del lavaparabrisas que va desde el depósito hasta la puerta trasera no es famosa por su fiabilidad. Consta de 3 partes y, a menudo, se rompe en la conexión. Si se rompe una manguera en la parte delantera del automóvil, existe una alta probabilidad de que entre humedad en la caja de fusibles. En muchos ejemplares, con el paso de los años aparece juego en la columna de dirección. En el sistema eléctrico, el punto más débil era el cable de la columna de dirección, se desgasta bastante rápido, por eso los botones del volante, el interruptor de control de luces, dejan de funcionar. Y aparecen errores en el panel de instrumentos. A menudo, la causa del funcionamiento incorrecto de la transmisión manual es el interruptor electrónico del pedal del freno. Afortunadamente, reemplazarlo no es costoso. La mayoría de las veces, el interruptor se rompe cuando se pisa el pedal del freno con demasiada fuerza. El sistema multimedia con Blue me resultó tener errores y ser incómodo de usar. En un coche con un kilometraje elevado,
Es necesario prestar atención al estado del compresor del aire acondicionado y de los motores eléctricos de los limpiaparabrisas. El Fiat Punto utiliza una suspensión tradicional para esta clase de coche. Puntal McPherson delante, viga hacia adentro. La parte trasera, en buen estado, el chasis del coche es bastante cómodo, pero no tiene adornos especiales. Si hablamos de fiabilidad, cabe destacar que no tiene una resistencia excesiva. A pesar de ello, los conductores cuidadosos pueden mantener los elementos principales durante 100.000 kilómetros o más. Además de los puntales estabilizadores, que en muchos automóviles modernos no son famosos por su confiabilidad, podemos notar la corta vida útil de los bloques silenciosos, duran entre 40 y 60.000 km. Es posible que sea necesario reemplazar las palancas delanteras después de 60 a 80.000 kilómetros. Las rótulas, los cojinetes de las ruedas y los cojinetes de soporte de los amortiguadores se desgastan más cerca de los 100.000 kilómetros. Los amortiguadores delanteros pueden durar hasta 150.000 kilómetros, pero los traseros se desgastan un poco antes, 90 a 120.000 km. La suspensión trasera se considera indestructible. Los bloques silenciosos de la viga duran más de 200.000 kilómetros. El sistema de dirección utiliza una dirección asistida eléctrica. El bastidor es bastante fiable y hasta los 150.000 kilómetros, pocas personas se preocupan por las averías. Pero el euro puede estropearle los nervios. Falla el sensor de posición del volante. El fabricante afirma que el euro solo se puede sustituir por una rejilla, afirmando que la unidad es desechable y no debe repararse. Sin embargo, hay servicios que dominan desde hace mucho tiempo la reparación de cremalleras con dirección asistida eléctrica. Para verificar el funcionamiento del servomotor eléctrico, debe girar el volante con el automóvil parado de un tope a otro, no debe haber sonidos extraños, golpes o atascos al girar. En cuanto a los consumibles, su vida útil se puede considerar aceptable. Los terminales de dirección originales duran en promedio entre 100 y 120.000 km, los terminales de dirección entre 150 y 200.000 km. El sistema de frenos del Fiat Punto 3 hace frente bien a sus responsabilidades. Pero en cuanto a fiabilidad sí que tiene un par de comentarios. La mayoría de las quejas se deben a la mala estanqueidad de los soportes guía. Si no se reemplazan a tiempo, la pinza puede atascarse. Los frenos de tambor están instalados en la parte trasera. Parecería que el diseño es simple y confiable, si no fuera por algo. Los tubos de freno están colocados en un nicho especial en la parte inferior, que no solo los protege de daños mecánicos, sino que también favorece la corrosión. Por tanto, si no quieres quedarte sin frenos en el momento más inoportuno, comprueba periódicamente el estado de la línea y trátala con agentes anticorrosivos. Si usted es el propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en